Muy bien, hoy damos continuidad a la serie que está titulada... Sí, por ahí va, más o menos. La serie que comenzamos la semana pasada está titulada La grandeza de la grandeza. La grandeza de la grandeza. A ver, dígalo conmigo, por favor. La grandeza de la grandeza. Muy bien, la grandeza de la grandeza. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿por qué vamos a hablar de grandeza cuando en las iglesias se debería de hablar de sencillez, de humildad? Bueno, es que no creo que una cosa está peleada con la otra. Yo creo que, de verdad, al leer la Escritura me doy cuenta que la mediocridad es pecado. Cuando Dios le encargó a Israel, por ejemplo, el tener el templo, cuando Dios le encargó a Moisés el tabernáculo, le encargó las cosas con excelencia, porque la mediocridad es pecado. Pero la grandeza de la cual nos habla el mundo es muy diferente a la cual nos habla la Escritura. La grandeza que nos proyecta el mundo es una grandeza diferente a la cual nos habla Dios, la cual nos ejemplifica a Jesús. Es muy diferente y es esa de la que quiero hablar. Ahora, la semana pasada establecimos que la grandeza de los grandes comienza con su capacidad para escuchar, para oír. Ahí es donde comienza la grandeza. Cuando te quitas del centro del stage y dejas que los demás cuenten su historia, la grandeza de los grandes comienza en su capacidad para escuchar. Hoy vamos a añadir una frase más. Y al final de esta serie vamos a tener como un credo de la grandeza. El credo de la grandeza. Vamos a llegar a completar varias frases de lo que verdaderamente significa ser grande. Ahora te voy a comentar algo. En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos andaban caminando por Galilea. Y de repente pues hacían sus milagros, de repente predicaba el Señor. Y al final del día, llamaba a sus discípulos, les pedía que trajeran una piedra. Él oraba y la convertía en pan. Esto pasó el lunes. Martes, la misma cosa, anduvieron caminando por Galilea, haciendo milagros, haciendo cosas. Al final del día, les decía, traigan una piedra. Él la bendecía y la convertía en pan. Judas, que era vivillo desde chiquillo, que se daba cuenta de que podía ahí haber un buen negocio, dijo, pues ya sé qué voy a hacer. El viernes, cuando sea el final del día, voy a traer una piedra grande, la voy a traer delante del Señor y que la convierta en pan. Entonces lo corto en pedazos y el sábado y el domingo pongo mi puesto de pan y gano un billete. Se le ocurrió, buen inversionista, emprendedor. La pandemia nos hizo a nosotros muy emprendedores. Judas era emprendedor. Así que el viernes llegó y en la mañana se levantó más temprano que todos los discípulos y empezó a cargar su piedra. Iban a hacer un milagro, ahí iba Judas con su piedra. Iban para hacer una predicación, iba Judas con su piedra. Al final del día, Jesús dice, bueno, vamos a almorzar. Judas se puso contento, fue a traer su piedra y venía cargando y le dice, Señor, aquí están para que me lo conviertas en pan. Dice, ay Judas, hoy trajimos lonche de la casa. Hoy era día de traer lonche de la casa. Creo que el Judas de nuestra historia es un Judas muy lleno de sí mismo. ¿Has conocido gente que está llena de sí misma? Oh, es que no logran ver otra cosa más que a ellos mismos. O es que no logran ver a nadie es más exitoso que ellos. Nadie es más inteligente que ella, que él. Oh, nadie se viste mejor que él o que ella. Oh, nadie es más estudiado que él o ella. Solamente él o ella hacen las cosas bien. ¿Y sabes por qué? Porque está llena de sí misma. Está lleno de sí mismo. ¿Cuántos conocen a alguien? Bueno, no levantes la mano, porque vaya a ser que vengas con él o con ella hoy a la iglesia. Es tan común que uno está tan lleno de sí mismo que no logra ver las virtudes de los demás, que no logra ver lo que está a nuestro alrededor. En el Nuevo Testamento hay un documento que se llama la Carta a los Filipenses. Y es una carta que fue escrita desde una cárcel, desde una prisión, por un hombre llamado Pablo. Y la escribió con la intención de solucionar un problema local de esa iglesia. Esa iglesia tenía un problema muy particular. Y él estaba preso, pero no le importaba su dolor, no le importaba la tribulación que estaba pasando, porque no estaba lleno de sí mismo, ahí está la clave, y escribe para poder solucionar un problema en otro lugar. Antiguamente las cartas no era de que se sentaba Pablo y, ok, voy a escribir y escribía las... No, lo que él hacía es que las dictaba a un escribano. Y ese escribano la ponía en un documento, pero al mismo tiempo alguien más iba a llevar esa carta. El mensajero tenía la obligación de estar presente cuando Pablo estaba dictando y tenía la obligación el mensajero de memorizar la carta, porque antiguamente cuando los ladrones se llevaban algo, se llevaban todo, incluyendo la carta. Y el mensaje era muy importante que llegara. Así que el mensajero, su función era estar presente cuando se estaba dictando la carta. El escribano la escribía, obviamente, se le entregaba al mensajero, el mensajero la tenía memorizada y no solo eso,
Su función era llevarla, y al presentarla a la iglesia no era nada más leerla. Aquí la carta del apóstol Pablo dice que... No, su función era actuarla, literalmente actuarla. Por ejemplo, un versículo muy famoso de la carta a los Gálatas dice: oh Gálatas insensatos. Así dice. Otras versiones dicen: oh Gálatas tontos, capítulo 3, versículo 1. Otras versiones dicen: oh Gálatas estúpidos. El mensajero, su función era llevar ese mensaje y actuarlo. ¡Oh, Gálatas estúpidos! Y hasta escupía, supongo yo, para que se notara la fuerza de la intensidad. Y esa era la forma en la que lo hacían. Esta carta a los filipenses llegó en el momento en que más lo necesitaban. El mensajero llega, convoca a la congregación y les da exactamente las palabras que el apóstol le había indicado. ¿Quieres saber cuáles son esas palabras? ¿Quieres saber cuál es el problema que tenía esta iglesia? ¿Quieres saber la situación que ocurrió? Te la comparto. Y ya estamos por concluir este mensaje, por cierto. Digo, si estabas ya cansado, ya te doy la buena noticia, ya está por acabarse este mensaje. Número 1, antes de eso, debo decirte que la carta está organizada muy simple. Tiene un saludo, toda carta debería tenerlo, tiene bendiciones para ellos, tiene el problema en sí, la solución y la despedida. Si algún día te quieres pasar un tiempo entretenido, edificante, leyendo un libro de la Biblia o del Nuevo Testamento, te recomiendo que leas este. Es muy sencillo, muy simple, es corto y está muy estructurado. Saludo, bendición, el problema, la solución, ahí la vemos. Simple. El problema es la existente división. Esta iglesia está dividida. Esa iglesia estaba dividida. Y esa división era causada por gente que estaba llena de sí mismos. Esa llenura de nosotros mismos siempre causa problemas. Cuando estás lleno de ti mismo y alguien te confronta con algún pecado, con algún error, con alguna situación, estás tan lleno de ti mismo que no logras escuchar el consejo. Lo rechazas y al hacerlo provocas tensión matrimonial, tensión familiar, tensión laboral, porque no se te puede decir nada, porque estás lleno o llena de ti misma, de ti mismo. Y eso ocurrió en Filipos, y seguirá ocurriendo en Corinto, y seguirá ocurriendo en las iglesias del Apocalipsis, y seguirá ocurriendo en la iglesia de Bamel, y en la iglesia de Siempre Familia, y en la iglesia de West Houston. Porque el problema no era el problema de Filipos, el problema es un problema humano. Estamos llenos de nosotros mismos. En la iglesia se filtraron personas llenas de sí mismas. Te voy a decir cómo las describe Pablo. Ahora quiero que pienses que tú eres el mensajero, ¿ok? Recuerda, el mensajero venía y actuaba la carta. Quiero que tú pienses que eres el mensajero. Te mandaron a decir estas palabras. Y la gente a la que te mandaron que se las digas está ahí. ¿Estás conmigo? Perfecto. Está ahí la gente, ¿ok? Y te dice Pablo que les digas esto. Esos que predican a Cristo por celos o rivalidad, esos que no tienen intenciones puras. Yo me imagino que alguna esposa le decía: ¡ay, diablan! Me imagino, solo imaginación. Esos que no tienen intenciones puras y que predican a Cristo con ambición egoísta. Literalmente el texto, literalmente lo dice Filipenses. Y esos que predican sin sinceridad. Esos personajes llenos de sí mismos que intimidan a los hermanos. Pablo los describe. Cuídense de esos perros. No son mis palabras. Literalmente, ahí está en la carta a los Filipenses. Cuídense de esos perros que hacen lo malo. Imagínate que tú eres el mensajero. Estás dando este mensaje y la persona a la que le estás diciendo está ahí. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Finalmente, describiendo la situación de los problemáticos, Pablo dice: se los repito ahora y con lágrimas. Piensa, eres el mensajero. Acabas de decir todo esto con toda efervescencia, con toda fuerza, y ahora dice: y se los digo ahora con lágrimas. ¿Qué crees que haya hecho el que estaba presentando la carta? Llorar, ¿cierto? Ahora se los digo con lágrimas. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios, y aquí es donde viene, ¿qué es una persona llena de sí misma? Bueno, Pablo la describe. Dice: su Dios es su propio apetito. Se jactan, son personas jactanciosas de cosas vergonzosas, solo piensan en la vida terrenal, y solamente piensan en la vida terrenal porque están llenos de sí mismos. En otras palabras, estos causantes de tanto mal están llenos de sí mismos porque no podían ver las necesidades de los demás. Una persona llena de sí misma no puede ver las necesidades de los demás.
Es una enfermedad común en estos días. Solamente hasta que abras esta cosa, ¿cómo se llama? Facebook. Y ahí están esas 40 fotos al día. La muchacha y el muchacho. Y se paran así, se paran así. Dices, pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? Y yo ahora comí esto. Ya están los chilaquiles así. Y ahora comí esto otro, las pupusas. ¿Por qué? Hay una situación que se llama estar lleno de sí mismo. Es que me hace sentir mejor cuando yo te puedo mostrar que yo sí puedo vacacionar y tú no. Me hace sentir mejor que yo puedo presumir que tengo el dinero suficiente para hacer esto y tú no. ¿Sabes por qué? Porque estoy lleno de mí mismo. Y eso no es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura de hecho nos pone como ejemplo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el ejemplo perfecto de lo que es vaciarse. Y es el ejemplo de Cristo. ¿Recuerdas el texto? Dice literalmente. Bueno, antes de llegar al texto, te quiero decir que Pablo pone la solución. Directamente, después de explicar el problema, estos que están llenos de sí mismos están haciendo daño. Dice, no hagan nada por vanagloria. Literalmente, todos los mensajes o todas las palabras que estoy diciendo literalmente son tomadas del texto. Y él dice, por favor, no hagan nada por vanagloria, por ganar reputación. Mírame, admírame, disfruta mi presencia. Nada hagan por vanagloria. Es que van a decir que qué bonito hago esto, qué bonito hago esto otro, cuánto reconocimiento. Nada hagas por vanagloria, sino o por ambición. Sino hagan todo lo contrario. Pongan las necesidades de otros antes que las de ustedes. Eso significa no estar lleno de mí mismo. Significa vaciarme. La palabra en griego para vaciarse es la misma palabra que Pablo utiliza para hablar de Jesús que se despojó a sí mismo. De donde viene nuestra palabra kenosis. Cuando tú escuchas la palabra kenosis, piensa en esto. Es tomar un recipiente, tener el agua, buscar dónde tirarla. Esto no estaba planeado, pero el de limpieza, queremos mandar un saludo a Roger. Es tomar algo, un recipiente, y vaciarlo completamente. ¿Te das cuenta? Ahora sí le puedo poner algo. Ahora sí puedo buscar el agua de Jamaica que guardé la semana pasada y ponérselo adentro, porque antes no podía hacerlo porque estaba lleno. No puedes llenar lo que ya está lleno. No puedes poner a Cristo en tu corazón, en tu vida, en tu alma, si estás lleno de ti mismo. No sirve. Necesitas vaciarlo. Permíteme, por favor, desperdiciar todo el agua. Para ilustrarte el punto. Para que Cristo pueda entrar en ti, necesitas vaciarte de ti mismo. Y dejar que Cristo entre en tu vida. Dejar que Cristo entre en tu vida. Dicen, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Cuál es tu intención detrás de esas palabras donde cuentas tus historias, donde cuentas tus logros, donde cuentas todo lo que eres? ¿Cuál es tu intención detrás de ello? ¿Impresionar? Estás lleno de ti mismo. Sean humildes es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los intereses de los demás. Para Pablo, estoy concluyendo, la solución es humildad y no baja autoestima. La humildad es básicamente ser una persona consciente de mi propio valor. Fulanito se encarga de decir que yo soy X o Y, soy pésima persona. Pero ¿sabes por qué no me afecta? Porque yo conozco mi valor. Yo sé lo que soy. Y aunque fulanita, la comadre, esté diciendo chismes acerca de ti o de mí, eso no te va a afectar jamás. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes quién eres. A eso se le llama humildad. No te voy a responder como me estás atacando, porque yo sé quién soy y conozco mi valor. Pero una persona con baja autoestima y no humildad, la baja autoestima es una percepción enferma de mí mismo. Lo repito, la baja autoestima es una percepción enferma de mí mismo. Es que me veo menos que los demás, no porque soy humilde, me veo menos que los demás porque algún trastorno mental me dice que soy menos que los demás. Crecí en un hogar donde me dijeron que no soy bueno para nada, que no tengo las capacidades, y eso ahora me hace pensar que soy un bueno para nada. Eso no es humildad. Eso necesitas ir al terapista, por favor, te invito en el nombre de Cristo, ve a terapia, ve con el psicólogo lo que tengas que hacer, arregla ese problema, porque la baja autoestima no es humildad. No estamos llamados a una baja autoestima, estamos llamados a humildad. ¿Estamos? Ay, hoy como que vengo muy enojado, ¿verdad?
Uy, ¿por qué me hiciste enojar en la casa? Uy, qué bárbaro. Así que Pablo es la solución que presenta es la humildad. Y ¿sabes por qué? Porque esta es mi tesis. La grandeza de los grandes se muestra en su sencillez, se muestra en su simplicidad, se muestra en su humildad. Humildad es poner a otros antes de nosotros y buscar conscientemente su bienestar antes que el nuestro. En el Nuevo Testamento hay dos temas que constantemente se conectan, y es el amor y la sencillez, o el amor y la humildad. Y ¿sabes qué? Los dos temas se definen completamente en Jesús. Completamente. El amor y la humildad. De Jesús se dice, por ejemplo, este es el texto: tengan la misma actitud de Cristo Jesús. Aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que ekenosen, se despojó, se quitó a sí mismo, se vació completamente, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, no solamente se hizo humano, sino que se humilló obediente a Dios y murió en una cruz. No solamente se encarnó, no solamente se hizo humano y fue obediente, sino que aceptó la muerte más vergonzosa que existía en su tiempo. Mi teoría todos estos años es que si Cristo hubiera venido en nuestros tiempos, tal vez no hubiera tenido el mismo efecto en nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque la pena de muerte hoy es a través de inyección letal o en algunos países el fusilamiento, una muerte súbita. Jesús escogió el método de muerte más sangriento en la historia de la humanidad, la crucifixión. Y no solo eso, el más vergonzoso. A quien se crucificaba se le dejaba días en agonía ahí, días en agonía. Y Jesús lo escogió, y lo escogió porque se hizo humano, se hizo obediente y se vació completamente de su humanidad. Digo, si eso no te dice que Jesús te ama, no sé qué más te lo pueda decir. Si eso no te habla claro de quién es Jesús, no sé qué más te lo puede decir. Murió por amor a ti, murió para entregarse por ti. Se vació completamente, porque la grandeza de los grandes se muestra en su sencillez, en su humildad. Por eso Dios lo elevó a un lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Él se entregó, se vació, porque la grandeza de los grandes se muestra en su simplicidad, en su simplicidad. En otras palabras, si decimos que somos seguidores de Cristo, pues, si decimos que somos seguidores de Cristo, nuestra actitud, nuestra grandeza se muestra en la simplicidad, en lo simple, no en lo elaborado. Estamos llamados a imitar el ejemplo de Jesús, quien se vació de sí mismo por el beneficio del mundo entero. ¿Te imaginas que viviéramos con esta regla de ser personas humildes? Andarías en la calle, en ese carro que andas, y de repente cuando te subes al carro te conviertes en otra persona. Te conviertes en otra persona y andas en el carro, que no se te meta nadie, porque te sale Munra. Te conviertes en una persona completamente diferente. ¿Por qué? Cálmate, tranquilo, tranquila. Vacíate un poquito. Deja que entre más Jesús. Deja de estarte ofendiendo por todo lo que te dicen, por todo lo que hacen las personas. Por favor, te lo ruego, como Pablo dice, te ruego que vivas feliz. Es que me levantó la ceja. No te levantó la ceja, le cayó mal la comida. Así está. Es que mi esposo me miró feo. No te miró feo, él está feo. ¿Qué puedes hacer? No hay nada que puedas hacer. No te miró feo, está feo. Él es así, es su cara, no lo puedes cambiar. Perdónalo, ámalo. Deja de estar buscando cosas donde no las hay. ¿Y sabes por qué? Para lograrlo necesitas vaciarte un poco de ti mismo y dejar que Cristo entre un poco más. Alguien muy sabio, famoso, no me acuerdo cómo se llama, pero dijo: es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Haciéndolo así vamos a imitar, vamos a emular el ejemplo de nuestro Maestro, porque la grandeza de los grandes comienza en su capacidad para escuchar, es cierto, pero la grandeza de los grandes también se manifiesta en su sencillez y en su simplicidad. Voy a terminar contándote una pequeña historia, porque esto ocurrió en una selva y estaba un mosquito. ¿Cuántos aman los mosquitos? Gloria a Dios por los mosquitos, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué Dios creó los mosquitos? No lo sabremos nunca. Yo sé que hay gente que dice, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios los misterios de la Biblia. No, yo le voy a preguntar, ¿por qué hiciste los mosquitos? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la razón?
Debe de haber una razón científica. Y este mosquito andaba por la selva y él andaba diciendo y poniendo el rumor de que él era en realidad el rey de la selva. El mono fue y le dijo al león: el mosquito anda diciendo que él es el rey de la selva. No le hagas caso. Hasta que cierto día el mosquito venía volando y se encontró al león. Le dice: león, yo soy el rey de la selva. El león se levanta y se volvió a acostar. Dice: yo soy el rey de la selva. Vamos, pelea, cobarde, pelea. Y el león lo ignoró hasta que el mosquito se le para en la nariz y lo empieza a picar y a picar y a picar. El león se lo quiere espantar y al estarlo haciendo, las garras lastiman su cara al punto que se espanta, se va corriendo y sale huyendo. Y el mosquito dice: te dije, yo soy el rey de la selva. Yo soy el rey de la selva. Anda, huye, cobarde. Yo soy el rey de la selva. Y que todos digan: el mosquito es el rey de la selva. Y en eso estaba tan contento, celebrando y volando sin rumbo, cuando se queda pegado en una telaraña. Y una araña se lo comió. ¿Sabes? En ocasiones yo creo que somos ese mosquito. Número uno, a veces sí caemos mal porque nada más hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable, porque realmente estamos llenos de nosotros mismos. Pero no sabemos que el peligro radica en creer que somos más de lo que no somos. La bendición es cuando reconocemos que los demás tienen algo que enseñarnos, que los demás tienen algo como bendecirnos. Cuando reconocemos que somos poca cosa, no porque tengamos una baja autoestima, sino porque sabemos nuestro valor, que nuestro valor procede no de nuestros logros, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí es donde radica la diferencia. Hoy te quiero invitar a que recuerdes una cosa: a que la grandeza de los grandes radica en su sencillez, radica en su humildad, radica en su simplicidad. Haciendo eso, creo que vamos a vivir más auténticamente para lo que hemos sido llamados. A ser la imagen de Cristo, creados a imagen y semejanza de Dios, a ser sus manos y sus pies, a practicar el cristianismo no nada más dentro de estas cuatro paredes, sino fuera de ellas. La grandeza de los grandes tiene su base en saber escuchar, pero la grandeza de los grandes también se manifiesta en su humildad. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestro servicio de adoración ha terminado, pero nuestra misión apenas comienza. Al salir de este lugar, tendremos múltiples oportunidades de mostrar el amor de Dios a los demás. No olvides que somos una iglesia que vive en alegría y sencillez de corazón. Recuerda que puedes ofrendar a través de nuestra página web. Tus ofrendas son muy importantes para continuar expandiendo el evangelio y ministrando a la iglesia. Te esperamos la próxima semana a las 10:30 de la mañana. Invita a tus amistades y si nos acompañas en línea, no olvides compartir, darle like y dejarnos tus comentarios o peticiones de oración. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.